pues nos encontramos en la casa de don Armando Fuentes Aguirre. Muchas gracias por recibirnos, maestro. Al contrario, es un gusto y un privilegio tener aquí a toda la nación norteña. Sí, la verdad es de que nos está usted dando la patadita de la buena suerte con esta entrevista. Nos sentimos muy orgullosos por ello y sobre todo de tener a un personaje tan ilustrado como el de su talla. Bueno, debo decir por principio de cuentas que me encanta el nombre que escogieron ustedes, Nación Norteña. Primero porque incluye la palabra que nos corresponde a nosotros, que somos norteños. Y luego porque en verdad el norte de nuestro país es una nación en sí misma y nos da orgullo de ser de por acá. Entonces, el nombre que ustedes escogieron para su medio de comunicación, tan comunicativo, tan gustado, es un bello nombre y yo los felicito por eso. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, empezando con las preguntas, ¿qué se siente ser el coahuilense más conocido y más reconocido de todo el país? En verdad no sé si lo sea, pero en todo caso jamás trabajé para hacerlo. Es un regalo que me da la gente y que agradezco de todo corazón. Yo trabajo para mi prójimo y creo que quien lo hace, quien sirve a los demás, en alguna forma recibe el afecto de aquellos a quienes su trabajo está dedicado. Y yo he tenido la fortuna de que mi labor, mi trabajo como periodista, como comunicador, vamos a decir que esa chamba mía es muy chismosa y entonces llega a mucha gente y espero merecer el afecto que primero mis conciudadanos, los saltillenses, luego mis paisanos, los coahuilenses, y finalmente mis lectores de todo el país y de fuera del país, me brindan y me dan a conocer por medio de mensajes. Y ese afecto espero merecerlo, aunque ciertamente no soy muy dado a la fama. No me gusta el reconocimiento, vamos a decir, de lo que se llama el éxito. Yo creo que el verdadero éxito en la vida no consiste en ser famoso, menos todavía en ser rico. Yo pienso que el verdadero éxito en la vida es ser feliz y dar felicidad a los demás. Ser parte de la alegría de tu prójimo y no parte de su tristeza, de sus problemas, de sus amarguras. Ese es el verdadero éxito. Tengo 85 años de edad. No sé si bien vividos, pero sí sé que bien gozados. Y si algo he aprendido de la vida, es que venimos a este mundo a ser felices. Y para hacerlo, una receta fácil es ser bueno. A un santo muy importante de la Iglesia Católica, San Agustín, algún discípulo le pidió una regla para vivir bien. Y él se la dio en palabras muy sencillas. Le dijo, ama y haz lo que quieras. Parece muy amplio ese permiso, pero
el santo entendía que aquel que ama con verdadero amor no es capaz de dañar al ser amado. Si vivimos nuestra vida con amor, jamás haremos daño a nadie en forma voluntaria. Quizá nos equivoquemos y lleguemos algún día involuntariamente a lastimar a alguien. Pero será, como dije, por error, sin intención. Y entonces, para ser felices, hay que dar felicidad. Comparto con usted ese ejercicio de el amor y el prójimo, estos términos que hoy en la actualidad hacen muchísima falta refrescarlo y volverlo a refrescar y volverlo a recordar y compartirlo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque nos olvidamos muchas veces de lo que alguien ha llamado la otredad, es decir, pensar en el otro más que en nosotros mismos, aunque ciertamente hay que pensar también en nosotros mismos. Ya lo dijo el maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor empieza en casa. Tenemos que amarnos para ser capaces de amar a los demás. Y para amarnos hay que perdonarnos nuestros defectos. No llevar encima el peso de odios, de rencores, de malquerencias. Y pensar que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Somos personas que no tienen igual. Y cada uno de nosotros lleva consigo un resplandor interno, una luz interior. A todos nos es dado un don. Alguien canta muy bonito, otro es capaz de pintar bellamente, alguien cocina de maravilla, otro hace su oficio en forma extraordinariamente hábil. Aún el más humilde tiene ese resplandor humano que lo hace ser diferente a los demás y que le da dignidad. Todos tenemos una fraternidad común. Para el creyente, esa fraternidad deriva del hecho de que todos somos hijos de Dios. Para el no creyente, esa fraternidad vive del hecho de convivir en un tiempo y en un espacio. Y entonces hemos de ser buenos en el sentido más común y más sencillo de la palabra, lo cual quiere decir no hacerle mal a nadie. Lo comparto con usted, don Armando, pero dígame, fíjese, en 1958 usted cumplía 14 años. Y también lo había comentado en algún momento, fue el locutor más joven del país, que le entregan a usted la licencia como locutor y que el que se la entregaba a usted le dijo que pues, era el locutor más joven de México. Desde muy pequeñito yo sentía una extraña fascinación por el radio. Tengo el recuerdo quizá de 3 años de edad en que pensaba que el aparato de radio era una caja en la cual vivían hombres y mujeres pequeñitos
que hablaban, que cantaban, y yo me embobaba oyéndolos y pensando que atrás de la madera estaban esos seres pequeños que llenaban el ámbito con sus voces y con su música. Tengo un recuerdo un poco picaresco, pero lo voy a compartir. Por favor. Una tía mía, hermana de mi padre, contrajo un matrimonio y fue de luna de miel con su marido. A su regreso, su esposo quiso agasajar a la familia de su flamante esposa y nos invitó a mi padre, a mi madre, a mi hermano mayor y a mí al merendero Saltillo. Tiene un patio que aún conserva y en ese patio servían los platillos típicos de nuestra ciudad. Tamalitos sabrosísimos, enchiladas de un sabor único. Pero además era domingo en la tarde y había un conjunto de músicos viejecitos, un violín, una guitarra, un cello, y tocaban para la concurrencia. Mi tío, o sea, el esposo de la recién casada, los llamó a la mesa y le preguntó a su esposa: Linda, ¿qué quieres escuchar? Dijo mi tía: el vals Recuerdo. Lo tocaron. Carmela, se dirigió mi tío a mi mamá, ¿usted qué pieza quisiera escuchar? Pues Sobre las olas. Lo tocaron. Compadre, le dijo a mi papá, ¿y usted qué quiere oír? Pues me gustaría oír el vals Olímpica. Ya lo tocaron. Y entonces, quien está hablando, o sea yo, que debe haber tenido 8 años de edad, les preguntó a los viejitos: ¿no se sabe en Amor Perdido? Mi mamá se puso roja, mi papá se turbó todo, mi tía igualmente, el tío, que era un hombre muy religioso, puso cara seria, porque esa canción, Amor Perdido, era una canción de arrabal, era una canción que solo se cantaba en lugares, vamos a decir, malos. Sí. Y entonces mi papá dijo una frase de disculpa que no se me ha olvidado. Le dijo: discúlpelo, compadre, es que oye mucho radio. Fue la culpa la radio. O sea que desde niño tenía yo esa fascinación. En la XSJ, que era una magnífica estación de radio, propiedad de un señor que era todo bondad, todo caballerosidad, de nombre don Froilán Mier Narro. Pasaban un programa a las 2 de la tarde con una música que yo no sabía qué música era. No se me olvida el nombre del locutor que transmitía ese programa. Después tuve el gran honor y el gran privilegio de conocerlo y de contarle todo esto. Se llamaba Leopoldo Pérez Malagamba, un nombre sonoro
muy propio para un locutor de radio, ¿no? Y pasaba ese programa a las 2 de la tarde. Y yo no sabía qué música era aquella, pero me parecía muy hermosa y muy diferente a todo lo que se oía. Y un día le pregunté a mi padre: papá, ¿qué música es esa? Y me dijo: es música clásica. La primera vez que oía yo ese término. Pasa el tiempo y de pronto ese programa deja de transmitirse. Ya no se oyó. Después supe la razón. El locutor estudiaba leyes aquí en Saltillo, pero él era de Chihuahua. Termina sus estudios y se va a su lugar de origen y el programa deja de pasar. Ya para entonces yo tenía 14 años. Y dije, yo puedo hacer ese programa. Pero no me atreví a ir a la SJ, porque era la catedral de la radio en Saltillo. Estaba muy por encima de mis aspiraciones. Pero fui a la otra difusora, la XCDE, de otro hombre verdaderamente de una calidad humana extraordinaria, don Alberto Schubert. Y le pedí oportunidad de pasar en su estación un programa de música clásica. E increíblemente me aceptó. Yo tenía ya una pequeña colección de discos y además tenía amigos mayores que yo con discotecas espléndidas. Y empecé a hacer ese programa a las 2 de la tarde también, todos los días, el domingo de 10 a 11 de la mañana y diariamente de 2 a 2:30 de la tarde. Pero yo tuve el cuidado de no solamente poner la música. Yo hablaba del compositor, del intérprete, contaba anécdotas relacionadas con la obra. Y el programa empezó a gustar. Tan es así que halló patrocinador. Y entonces yo empecé a recibir un pago, cosa que jamás había soñado. En ese tiempo mi padre me daba $1 de domingo, $1. Y yo empecé a ganar $3.50 por cada programa. Entonces realmente Sí, era millonario. sí, claro. Era millonario. Don Alberto me dice, tu programa está funcionando muy bien, pero me están preguntando de la Secretaría de Comunicaciones si tienes licencia de locutor. No la tenía. Me dijo, entonces prepárate y ve a México. Nosotros te pagamos los gastos para que saques tu licencia de locutor. Y fui. Pues era un niño. Sí, claro. La encargada de registrar a los aspirantes se sorprendió al verme. Ella pensaba que yo iba con mi papá o con un hermano mayor. No, yo iba por mi cuenta, como he andado casi siempre. Y presenté el examen. Quien entregaba las licencias era un funcionario público y político que llegaría a ser secretario de Comunicaciones. En ese tiempo tenía un puesto relativamente modesto, que era director de radio.
Eugenio Méndez Docurro, y de él recibo la licencia de locutor. Y ve mi fecha de nacimiento, dice 14 años. Es usted el locutor más joven de México. El examen era riguroso, duraba 3 días. Había que presentar examen sobre la legislación de la radio, pronunciación de idiomas extranjeros, lectura de noticias. Había que simular la crónica de un partido de béisbol, de una pelea de box, de una corrida de toros. Había que presentar canciones, obras de música clásica, etc. Y aprobé el examen sin problemas, porque desde muy niño tenía una muy buena costumbre, que era la de leer. Y sin querer había obtenido una preparación que me sirvió para eso. Y regresé con mucho orgullo. Y ese programa duró años. Y yo sentía mucho orgullo porque antes de que yo llegara, el locutor de turno ponía el tema del programa. Yo no tenía coche en ese tiempo, iba a pie. Y en todas las casas oía que estaban esperando el programa. Ahí nació mi sueño de tener mi propia estación de radio. Sueño que conseguí después de muchos años. Pero nos comenta don Armando que, bueno, usted a los 14 años tenía que documentarse para dar una breve reseña de la música clásica. Así es. Y también nos comparte que, bueno, le gustaba la lectura y por esa habilidad le ayudó muchísimo para el desarrollo y para obtener la licencia de locutor. ¿Usted recuerda cuál fue su primer libro leído? Sí lo recuerdo. Era una novela de aventuras, de piratas, de un autor italiano llamado Emilio Salgari, y se llamaba El Corsario Negro. Y es que en mi casa había libros. He dicho que mi familia era de condición modesta. No puedo decir que era pobre o que éramos pobres, porque eso sería exagerar. Pero mi padre era un modesto empleado de oficina que ganaba lo necesario apenas para la subsistencia. Mi madre era ama de casa, pero no sé cómo se las arreglaban para comprar un libro cada mes. Se alternaban para escoger el libro. Un mes lo escogía mi mamá, el siguiente lo escogía mi papá, y así sucesivamente. Mi mamá escogía libros de poesía, de Manuel Acuña, de Amado Nervo, de Salvador Díaz Mirón, de Enrique González Martínez. Y mi padre, novelas de aventuras, de Julio Verne, de Alejandro Dumas y de Emilio Salgari. Entonces, el primer libro que me llamó la atención, porque tenía en la portada un barco donde peleaban piratas con militares, etc. Y fue el primero que leí. Me dejó una impresión imborrable,
porque el autor cuidaba mucho la geografía de sus libros y hablaba de las islas de los mares del sur y del estrecho tal y de la corriente marítima esta o la otra. Y entonces, a pesar de que era ficción, aprendía uno cosas. Lo mismo al leer las obras de Julio Verne o de James Fenimore Cooper, que trataba de los pieles rojas del norte, de Canadá, etc. Y aprendía uno mucho leyendo esas novelas. Después leí un libro que dejó en mí una impresión imborrable, de un italiano, Edmondo D'Amicis, que se llama Corazón diario de un niño. Es un libro que todos los jóvenes deberían leer. Es el supuesto diario de un escolar que cada día cuenta sus impresiones de lo que le sucede en el aula, de sus compañeros, de su maestro. Y ese maestro cada mes, a manera de premio por el trabajo realizado por sus alumnos, les contaba un cuento relativo a personajes de las diversas regiones de Italia. El pequeño vigía lombardo, el pequeño escribiente florentino, el pequeño patriota paduano, sangre romagnola. Cada cuento tenía que ver con una distinta región de Italia. Y eran cuentos que transmitían valores. El valor del bien, el valor de la verdad, el valor de la justicia, el valor de la belleza, etc. Y esos libros nos formaban en el espíritu. Ahora, por desgracia, los libros que se entregan a los niños son más que todo libelos de propaganda política, de ideologías que nos son extrañas. Son libros no para educar, ni tampoco para instruir. Son libros para adoctrinar. Y yo comparo esos textos con aquellos que me nutrieron en la escuela y temo por el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes, que van a estar nutridos no por valores, sino por mentiras, por dogmas, por propagandas. Muy diferente es ahora el uso del libro. Yo sé que las matemáticas son verdaderamente importantes. Todo en el mundo puede reducirse a matemáticas. Incluso la música tiene un fondo matemático. O quehaceres como el ajedrez. Y no solo reconozco la importancia de las matemáticas, reconozco también su belleza. Hay en ellas una armonía interior, casi musical, que hace que las matemáticas
sean bellas. Pero yo tuve la inmensa desgracia de no tener buenos maestros de matemáticas. Eran de esos profesores que creen engrandecerse reprobando a todos sus alumnos, siendo que en verdad el que se está reprobando es el mismo. Y entonces yo llegué a odiar las matemáticas. Y cuando se llegó el tiempo de escoger carrera, la única escuela en Saltillo, alejada de ese que para mí era monstruo, era la carrera de leyes. Y venido a ver que me encontré con que el derecho es considerablemente más difícil que las matemáticas, por una razón sencilla. Para los problemas matemáticos hay una sola solución verdadera. Todas las demás son falsas. 2 más 2 son 4. No son 3 ni son 5. En cambio, los problemas del derecho, que tienen que ver con la inmensa complejidad del ser humano, son muy difíciles. Encontrar la justicia es una tarea verdaderamente compleja, mucho más que encontrar la solución de una ecuación algebraica o de un problema de por ciento o de interés compuesto, etcétera, ¿no? Me enamoré de la carrera. Me gustó enormemente estudiar derecho. Enormemente me gustó. Sobre todo materias como las que luego impartiría como maestro. Teoría general del Estado, derecho romano, filosofía del derecho. Eran asignaturas que tenían que ver con aquello que realmente era mi vocación interna. Fui maestro de Derecho durante cerca de 30 años y procuré transmitir a mis alumnos la belleza que reside en el derecho y la importancia que tiene para la vida en comunidad. Todos los problemas que vive México actualmente derivan de la falta de respeto a la ley. Quienes nos gobiernan actualmente a nivel federal sienten un desprecio absoluto por la legalidad. El mismo presidente de la República lo ha dicho. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Pues claro que la ley es la ley, porque es la única base para que una comunidad viva ordenadamente, con justicia y con seguridad. Entonces, de ese desdeñoso desprecio por la ley derivan muchos de los problemas que tenemos. Don Armando, en ese entonces, en esa época, cuando era usted estudiante universitario, ¿cómo era el México de ese entonces? ¿Cómo era Saltillo? ¿Cómo era Coahuila de ese entonces? Bueno, hablemos primero de México. Era muy malo y era muy bueno. En eso que digo no hay contradicción. Era muy malo porque no era un país democrático.
un solo partido dominaba la vida nacional. Y el presidente era omnímodo, es decir, todopoderoso. En eso residía lo malo. Vivíamos sin darnos cuenta en una dictadura, pero no nos dábamos cuenta. Y era bueno porque era un país ordenado, seguro, tranquilo, en que todo el mundo tenía todas las oportunidades. Cuando yo fui a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de mis estudios era 10 pesos al año. 10 pesos al año. Era el costo de la credencial de estudiante. Vale decir que mi país me daba la ocasión de formarme, aunque yo fuera de condición sumamente modesta. Comparto con ustedes algunos recuerdos que les van a parecer inverosímiles. Íbamos al cine. Aparecía la imagen de la guadalupana en la pantalla. El público aplaudía. Aparecía la persona de un sacerdote en la película. Aplaudía a la gente a la figura del sacerdote, generalmente representado por don Domingo Soler, por don Carlos Baena, por don Julio Villarreal. Pero asómbrense ustedes, aparecía en el noticiero del cine el presidente de la República y la gente rompía a aplaudir. La gente le aplaudía al presidente, al titular de esa dictadura. Sí. Entonces, por eso digo, era un país muy malo y era un país muy bueno. La seguridad en las carreteras era absoluta, absoluta. Yo aprovechaba los fines de semana cuando vivía en la Ciudad de México para viajar de ride, de aventón, como se dice. Y viajando así conocí prácticamente todo el país. Los mismos policías federales de caminos te ayudaban a conseguir quien te llevara. Detenían a un camión. ¿A dónde vas? Voy a Acapulco, jefe. Llévate a este muchacho. No había temor de que te fueran a robar, de que te fueran a matar. ¿Cómo comparan ustedes con los viajes por carretera ahora? A pesar de todo, nuestro país sigue siendo un país maravilloso. A pesar de todo lo que hemos hecho para degradarlo. La patria sigue siendo, como dijo López Velarde, impecable y diamantina. Impecable quiere decir que no tiene ella pecado, no tiene culpa de lo que hacen sus malos hijos. Y diamantina significa que tiene al mismo tiempo la firmeza y la luz que en el diamante viven. Tenemos un hermoso país y debemos participar en su vida cívica y política para evitar que se le siga dañando. Maestro, también tenemos entendido que también fue periodista de La Nota Roja.
Sí, cómo no. ¿Nos pudiera compartir algunas anécdotas? Porque sé que es algo aventurero, sé que ahí se pudieron haber tenido algunas experiencias, algunas vivencias que pudieran ser, bueno, en cierta parte algunas agradables, pero otras pues no tanto, ¿no? Bueno, pues me tocó escribir acerca de la última vez que se aplicó en México la pena de muerte. Fue un fusilamiento. Y ese fusilamiento tuvo lugar en Saltillo. Un soldado, no se me olvida el nombre, Isaías Constante Laureano, cometió un crimen y el tribunal militar estaba aquí y fue traído y juzgado y condenado a muerte. La madre del soldado se echó literalmente de rodillas ante el presidente de la República, que era Adolfo Ruiz Cortines, para pedirle la vida de su hijo. Solo el presidente podía indultarlo. Negó el indulto. Y el muchacho fue fusilado en el patio de la Penitenciaría del Estado, un edificio que ya no existe, ahora está ahí la Secretaría de Finanzas. Y a mí me tocó escribir acerca de eso como reportero de la Nota Roja. Un suceso trágico, pero en eso consistía la Nota Roja. Decía mi jefe de redacción, hay que hacer la página de policía de modo que chorree sangre. Sí, claro. Sí, sí. Eran también los tiempos. Don Armando, al día de hoy, Catón, el personaje de Catón cumpliría 60 años, aproximadamente, en el 2023. ¿Cómo fue que nace este seudónimo? Bueno, por principio de cuentas debo decir que yo no lo escogí. Y en segundo lugar, debo confesar que no me gusta. Primero porque la palabra Catón termina en on y se presta a rimas muy molestas. Y luego porque Catón fue un personaje de Roma que se caracterizaba por lo riguroso de sus costumbres, por la severidad de sus juicios hacia los demás. Y yo no tengo ese talante. Mi talante tiende a la benevolencia. Procuro ser comprensivo con los defectos de mi prójimo, porque sé que por muchos defectos que tenga, yo tengo más que él. Y por muchas culpas que lleve, yo llevo otras mayores. Entonces, mi modo de ser no es como el de ese famoso Catón. Yo era reportero, tampoco me gustaba mucho serlo. Dijo García Márquez que la profesión de reportero es la más bella del mundo. Pero para ser buen reportero se necesita no tener imaginación. El reportero debe ser solamente un espejo de lo que sucede y relatarlo sin añadirle nada. Y yo a mis notas les añadía cosas de mi propia cosecha. Muchas veces los funcionarios se enteraban de lo que iban a hacer leyendo mis notas, por aquella imaginación que ponía yo en mi trabajo. Y entonces esa imaginación
empecé a usarla para escribir una columna. Se llamaba Entre usted y yo, en el periódico El Sol del Norte, ya desaparecido. Y todos los días le llevaba una de esas columnas al director del periódico, que fue para mí como un segundo padre, don Carlos Herrera Álvarez, un maestro del periodismo, pero sobre todo un hombre de bondad, un hombre de bien. Y él leía la columna y el mayor comentario que le oí fue: Ese fue el comentario. Y al día siguiente le llevaba otra y otra y otra. Y me dijo alguna vez: están bien, pero podrían estar mejor. Y yo me esforzaba en hacerla mejor. Y se la seguía llevando, aunque no se publicaba. Un día llego al café donde nos reuníamos los reporteros, el inolvidable café Élite de Chuy Martínez, por la calle de Aldama. Y estaban los compañeros, y uno de ellos dice: ¿ya viste la columna que viene en la primera plana del Sol? Está buenísima. Y dije yo, pregunté: ¿quién la firma? Un tal Catón. Ya me ganaron la idea. Pedí el periódico. Era una de mis columnas. Me fui corriendo al periódico, no tenía yo coche en ese tiempo. Y le pregunté al director: ¿y esto? ¿Es tu columna? Ya va a salir todos los días. Le dije: oiga, ¿y eso de Catón? Me dice: así te vas a llamar. Y se quedó. Me he resignado cristianamente a cargar con ese nombre. Mis sobrinos me dicen tío Catón. Le dicen tío Catón. Don Armando, después de que termina la carrera de Derecho, ¿fue más o menos que le dio por inclinarse al tema de la docencia? Siempre me gustó ser maestro. Lo fui muy jovencito. A mí me gustaba recitar, lo que se llamaría declamar. Pero, los únicos poemas que me sabía eran como aquella canción que dije, de Amor Perdido. Eran poemas arrabaleros. Eran poemas para decirse en las cantinas o en reuniones de amigos, de Carlos Rivas Larrauri, de Felipe Guerra Castro. Poemas terribles. En un charco de sangre, ahí estaba tendida, para siempre callada, para siempre dormida. La historia de un hombre que había asesinado a su esposa. Cosas terribles. Y un día, para mi sorpresa, me llaman y me dicen que va a haber un festival literario musical, así se llamaba, en honor del señor obispo. Y querían que yo recitara en la fiesta. Yo pensé: ¿cómo voy a recitar los poemas que digo en las cantinas? Pero rápidamente, la víspera del festejo, me aprendí los motivos del lobo.
de Rubén Darío. Y lo dije frente al obispo, en un pequeño salón de actos anexo al templo de San Juan Nepomuceno. Termino la recitación, me llama el obispo, me felicita y me pregunta cómo me llamaba y de quién era hijo, etcétera, etcétera. Era una ciudad pequeñita en que todos nos conocíamos, ¿no? Días después recibo una llamada de la directora del Instituto Plancarte. Era un colegio para niñas, para señoritas. Y quería que fuera a la casa donde vivían las religiosas. Eran puras monjas, las maestras, ¿no? Y me sorprendió mucho eso. Pero fui. La cita era muy temprano, 8 de la mañana, algo así. Y me pasaron a la dirección de la casa. Andaba una muchachita, novicia posiblemente, con un plumero, quitando el polvo por ahí. Y en las paredes había estampas de vírgenes. Reconocí algunas. La Virgen del Carmen, obviamente la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Refugio, la Virgen de la Soledad. Pero hubo una que no reconocí. Y le pregunté a la muchachita, ¿y qué virgen es esta? Y me dijo, no, esa no es virgen, es la Madre Superiora. Y en eso entra la aludida Madre Superiora y noté su cara de sorpresa al verme, porque le habían pedido al señor obispo que recomendara a alguien para que fuera el maestro de español de tercero de secundaria, de las niñas. Y el señor obispo me recomendó a mí, sin más motivos que los del lobo. Yo era muy joven, tendría 18 años. Mis alumnas tendrían 15 o 16, casi eran de mi edad. Y en previsión de cualquier cosa, no me dejaban solo con ellas en el salón. Una religiosa se sentaba en un rincón y se ponía a tejer mientras yo daba la clase, pero ojo avisor. Y así empecé la carrera de maestro. Me gustaba mucho dar clase. Recuerdo vivamente que podía yo tener problemas graves de familia, de trabajo, etc. Al entrar al aula se me olvidaba aquel problema y me centraba en mi clase. Di clases o fui maestro en 3 escuelas. El glorioso Ateneo Fuente, la Escuela de Leyes, que después fue Facultad de Jurisprudencia, y la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la cual soy fundador. Yo fui quien fundé esa escuela. Y me tocó el privilegio de ser en un tiempo director al mismo tiempo de la escuela más antigua de la universidad, que era el Ateneo, y de la más nueva, que era Ciencias de la Comunicación. Al mismo tiempo yo era director de las 2 escuelas.
¿A qué edad fue usted director del Ateneo Fuente? Bueno, pues vamos a decir que tendría yo fui director en el año 73, del año 73 al año 81. Sí, tenía aproximadamente unos 30, 32 años. Por allí. Sí. Por allí. Era sumamente joven. En aquel tiempo se usaba, por la influencia de los Beatles, llevar el pelo largo. Sí, claro. Y yo lo llevaba. Un día fueron los muchachos del equipo de fútbol americano, los daneses, a jugar en Guadalajara a una universidad ultraconservadora, los famosos tecos. Y no los dejaban entrar al campus porque traían el pelo largo y eso estaba prohibido en esa universidad. Y el coach le preguntó al guardia, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues solo que el director de ustedes hable con el rector de nosotros. Y dijo el coach, pues ya la jodimos, porque el director trae el pelo más largo que los muchachos. Don Armando, en 1968 usted tenía 25 años. ¿Cuáles fueron sus impresiones con ese movimiento estudiantil que fue creciendo, creciendo y creciendo? En el 68. Sí, sí. Fue un movimiento justo, porque precisamente se fincaba en una protesta contra ese autoritarismo que dominaba la vida nacional. Se decía que la presidencia de la República encabezaba una dictadura benévola, y era cierto, pero a esa dictadura se le quitaba lo benévola cuando se sentía amenazada. Y en esa ocasión se sintió amenazada. Y su respuesta fue la matanza de Tlatelolco y luego en el 71 el halconazo. Una represión absoluta que ciertamente trajo consigo la semilla de un cambio. Pero a mi juicio, el verdadero cambio de México, el que nos sacó de ese marasmo, de esa dominación, vino con el terremoto del 85. Ahí el gobierno quedó pasmado y fue la sociedad civil la que acudió en defensa para proteger a las víctimas, a los damnificados, para buscar a los que estaban bajo los escombros. Y ahí hubo un despertar cívico. Ese, a mi juicio, fue el principio del proceso democratizador de México. Muy bien, maestro. Para usted, ahora que estamos hablando del tema político y social en ese entonces, y también que tiene algo en el corazón, tiene tatuado en el corazón a la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿qué representa para usted la Universidad Autónoma de Coahuila? Bueno, yo soy por esencia universitario. Me nutrí en nuestra universidad y luego en la Universidad Nacional Autónoma de México. Di cátedra en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo el privilegio de haber recibido
doctorados honoris causa de varias universidades del país, entre ellas la de Nuevo León y la nuestra de Coahuila. Entonces soy universitario por esencia, porque el serlo implica ser universal. De ahí viene la palabra. Ser universitario es ser universal, es decir, estar abierto a todas las corrientes. Eso implica una actitud liberal, en el mejor sentido de la palabra, es decir, una actitud tolerante frente a las ideas de los demás y defender el derecho de cada uno a profesar sus ideas y a exponerlas sin violencia para quienes profesan ideas diferentes. Eso no se ve en otros ámbitos, en los que reina el fanatismo, la intolerancia. Entonces el ser universitario implica ser libre y ser liberal. Y yo me siento profundamente universitario. De ahí que en mis columnas yo me esfuerce primero por decir la verdad y por no admitir ningún tipo de censura, ninguna limitación a mi trabajo de escritor. Don Armando, que Rubén Aguirre, el profesor Girafales, era su primo hermano. Era mi primo hermano, su padre, mi tío Rubén, y mi madre, que en paz descansen ambos, eran hermanos. Pocas personas he conocido con la calidad humana y con la bondad de Rubencito. Así le decíamos a mi primo, para distinguirlo de mi tío Rubén. Él era para nosotros Rubencito, aunque medía cerca de 2 metros de estatura, pero siempre le dijimos Rubencito. Él se hizo famoso encarnando el precioso personaje del profesor Girafales en la bella serie del Chavo del Ocho, creada por aquel magnífico hombre también, que fue don Roberto Gómez Bolaños. En Radio Concierto hice pintar un mural en el que aparecen 8 saltillenses cuya fama trascendió las fronteras de México. Ahí está don Artemio Vallarispe, ahí está Manuel Acuña, Julio Torri, Carlos Pereira, Fermín Espinosa Armillita, don Felipe Valdés Leal, gran compositor, pero al que puse en primer lugar fue a mi primo. Ahí ejercí una especie de nepotismo sentimental. Sí, claro. Y el que aparece en primer lugar en la fila es Rubencito. Aparece con el sombrero en la mano y un ramo de flores, que era la posición clásica en que doña Florinda le dice, no gusta pasar a tomar una tacita de café, y él dice, no será mucha molestia, y doña Florinda le dice, de ninguna manera, pase usted primero. Y ahí está, en ese momento, mi queridísimo primo Rubencito. Ya para terminar, don Armando, ¿qué consejo nos puede dar y les puede dar a las siguientes generaciones? No soy muy dado a dar mensajes,
he dicho que pienso que esa tarea corresponde a los telégrafos nacionales o a los servicios de mensajería. Pero si algún consejo o recomendación o sugerencia respetuosa e incluso humilde pudiera yo hacer a los jóvenes, sería en una sola palabra: lean, lean. Los americanos tienen una frase, dicen, readers are leaders. Los que leen son los que dirigen. Independientemente de eso, el hecho de leer te hace ser mejor. Yo tengo una teoría que quizá esté equivocada, pero creo que leer a Dickens, a Balzac, a Tolstoy, desde luego a Cervantes, a Shakespeare, a García Márquez, a Octavio Paz, a Borges, a Vargas Llosa, a Juan Rulfo. Yo creo que leerlos te hace ser bueno, mejor que la lectura de los llamados libros sagrados. Sí, lo creo. Porque en esos libros está el retrato de lo humano. En las novelas de Dickens hay maravillosos ejemplos de bondad. Y creo que leer no solo te hace culto, eso es lo de menos. Te hace bueno, eso es lo demás. Al principio dije que pienso que a lo mejor mi teoría está equivocada, porque he conocido a gente que leía mucho y que no era gente buena. Pero las considero excepción a una regla. Sí. Don Armando, si me permite hacerle este regalo de parte del equipo de Nación Norteña. Vaya, pues pocas veces he recibido un obsequio tan bonito a cambio de hablar tan mal. ¿Cómo cree? Es de un gran fotógrafo, también coahuilense, Roberto, que también nos está apoyando dentro del equipo de Y aquí viene el nombre de lo que ustedes hacen, sí, Nación Norteña. Así es. De modo que terminamos sí, en igual forma que comenzamos, elogiando sinceramente gracias. este nombre. Muchísimas gracias, don Armando, por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes.